Bueno, queremos pasar ahora a conversar con una de nuestras invitadas del día de hoy, porque ustedes saben que Uruguay, desde épocas inmemoriales, parte de su historia ha sido recibir a extranjeros, ha sido cobijo, ha sido refugio de muchos inmigrantes que han llegado a nuestro país. Se ha construido en base a esos inmigrantes. Y bueno, justamente queremos darle un capítulo especial en estos momentos a la colectividad venezolana que está en nuestro país. Queremos hablar a partir de este momento con una de las integrantes de la organización Idas y Vueltas. Ella es politóloga además, Valerie Perich. Bienvenida Día a Día, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Bienvenida, Gracias. Un gusto tenerte en el programa. Decía Rosario, en la historia de Uruguay nos hemos caracterizado por recibir inmigrantes. De hecho, somos una población Tal cual, que se ha fundado sobre la inmigración. No obstante, Venezuela, en el último tiempo y hasta donde hay algunos registros, hay que decirlo, ha expulsado a más de 7 millones de venezolanos en virtud de lo que ha sucedido, y en estas horas tristemente también aumentó el número de venezolanos que está cruzando por frontera seca saliendo del país. Como politóloga, como venezolana, y antes de que nos cuentes tu historia acá en el Uruguay, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué podés contarnos vos hoy sobre lo que está pasando en este momento en Venezuela? Yo te decía, ¿es este el peor momento en lo que va de los últimos tiempos? ¿Ha existido? ¿Se puede comparar algún momento con este? Bien, bueno, yo creo que es un momento en el que el gobierno ha evidenciado, se terminó de quitar todas las caretas, ¿no? Las dudas que podíamos tener respecto al sistema político que ellos tienen, yo creo que se ha aclarado mucho en este último mes, sobre todo desde el 28 de julio para acá. Y como venezolana, mi sentir y el de la gran mayoría es de una gran frustración, ¿no? Y una gran tristeza, porque creo que fue el momento, ha sido o es, no voy a quitar totalmente la esperanza porque todavía hay tiempo, pero sí como representar el mejor momento político para un cambio político. Y perdón, cuando tú decís todavía hay tiempo, ¿de qué? Porque quien en teoría fue electo presidente pero no se le reconoce, ha tenido que emigrar hacia España, hoy día está allí exilado. ¿De qué hay tiempo? Bueno, la toma de posesión o el periodo de gobierno todavía no ha terminado, ¿sí? La toma de posesión es en enero, es el 10 de enero, y yo creo que la dirigencia venezolana está preparando un escenario para que Edmundo González pueda asumir, ¿no? La toma de gobierno en ese momento. Todavía hay muchas cosas que aclarar respecto a los resultados, a la exposición de las actas. No, también ha tomado parte importante en todo lo que tiene que ver con la crisis que está viviendo Venezuela, vamos a llamarla también de esa manera, es la presión que está ejerciendo la comunidad internacional, porque muchos países se han expresado a propósito de lo que hoy califican como dictadura. Tal vez también esto de hablar de esperanza habla de que ustedes tienen la expectativa de que esto se revierta. De pronto, si los locatarios no pueden con esa situación, desde afuera sí la presión política tenga efecto. Yo creo que es una suma, ¿no?, de factores. Que la gran mayoría se haya expresado el 28 de julio a través de las urnas es importante, porque ya en otros momentos también ha habido presión internacional, incluso el tema de las sanciones al Estado venezolano del 2019 para acá, y eso no ha servido. Bueno, de hecho, perdón, Guaidó llegó a ejercer como presidente reconocido por varios países y eso también quedó frustrado. Guaidó hoy está... A ejercer no, fue reconocido, pero él se movía y de hecho hasta firmaba documentos cuando si fuera presidente. Y por ejemplo, el mismísimo secretario general de la OEA, Luis Almagro, le llamaba el presidente Guaidó. Claro, pero a lo interno, por eso yo hablo de varios factores. Eso fue a nivel internacional y él prácticamente fue un presidente fuera de Venezuela. Hoy está radicado en Miami. Hoy está radicado en Miami. Yo creo que el escenario actual es muy diferente porque el pueblo se expresó en las últimas elecciones presidenciales, no las del 28, sino las anteriores,
Hubo una extensión por parte de la Unidad Democrática y no participó en las elecciones, y eso obviamente hizo que Nicolás Maduro fuese electo como presidente. Yo creo que el escenario actual es totalmente distinto. Te voy a traer un poco más a lo que tiene que ver con la vida cotidiana, porque te has instalado en Uruguay desde hace unos años. Queremos conocer tu historia de vida para ilustrar de alguna forma la historia de vida de tantos venezolanos que llegan al país. Suponemos, no tenemos las cifras oficiales, pero que todo esto también, ese escenario que recién planteabas, ha generado un éxodo de venezolanos, no solo a Uruguay, tal vez a otros países por la situación en las que se encuentran. Nada, tu historia de vida, nos relataste antes una anécdota muy linda de por qué dijiste, bueno, es Uruguay el país donde me quiero quedar. Quiero que cuentes eso y también ya que nos cuentes cómo vive la comunidad venezolana aquí en nuestro país. Bien, bueno, efectivamente yo tengo ya 5 años en Uruguay. Cuando me presento y me preguntan de dónde soy, yo digo soy veneguaya. Exacto. Porque ya me siento parte de este país. Obviamente no fue un proceso fácil. Yo creo que todos los migrantes vivimos algo que se llama el duelo migratorio y de distintas maneras lo vamos viviendo, ¿no? Y les contaba que yo tuve la oportunidad de viajar a Venezuela el año pasado, a finales de año, regresé en enero, y yo anteriormente tenía esa lucha de no sentirme totalmente parte del lugar, ¿no? Es como que he logrado estabilizarme, he logrado responder a algunas cuestiones esenciales de la vida, pero no me sentía parte. Y fue ir a Venezuela, primero reencontrarme con un país que ya no es, y con las personas que ya no están allá, y aparte poder también valorar y sentirme ya así parte de Uruguay. Cuando pisé el aeropuerto y sentí la tranquilidad, que la gente pregunta mucho por qué Uruguay, yo digo la tranquilidad que tiene este país y esa paz que te da, vale mucho, vale mucho. Y yo creo que compensa, ¿no?, muchísimas otras cosas, y creo que aparte la solidaridad, la amabilidad con la que acogen los uruguayos a los migrantes, y sobre todo a los migrantes venezolanos, es esencial para sentirnos parte de este país. Y bueno, y creo que además no solamente nosotros nos adaptamos, sino que ustedes también se han ido adaptando. Creo que culturalmente hemos hecho aportes gastronómicos, musicales, un montón de cosas, y bueno, y todo eso ayuda, ¿no?, a la integración. Ahora, Valery, tú decías, yo me siento veneguaya. De todas maneras, ¿te sientes veneguaya de paso en Uruguay? Es decir, ¿entiendes que vas a volver a Venezuela? Es complicada esa pregunta. Realmente, o sea, yo tengo siempre mi corazoncito venezolano y mucha de mi familia está allá, pero instalarme de vuelta en Venezuela no es algo que yo en lo personal aspire. Sé que ¿Incluso cambiando las circunstancias actuales? Incluso cambiando, porque bueno, las cosas no cambian de un día para otro. Más allá de que cambie el gobierno, creo que la profundidad de la crisis en la que está Venezuela no es fácil. O sea, va a tomar muchos años para que el país pueda recuperarse y ser la Venezuela que fuimos. Tal vez puedas compartir con nosotros, supongo que algún dato que no tiene por qué ser exacto y preciso, sino aproximadamente de la realidad de los venezolanos, como te preguntaba. Me refiero a su inclusión, me refiero a lo que tiene que ver con la educación, a lo que tiene que ver con el trabajo, porque sabemos que un buen porcentaje de extranjeros que llegan a Uruguay, gran parte son venezolanos, pero además que todos llegan con por lo menos un buen nivel educativo. Si vos tenés un panorama más amplio de esto, nos gustaría conocer un poco más. Bien, bueno, hay aproximadamente 33.000 venezolanos en Uruguay. Y se prevé que esto, por las circunstancias, siga creciendo. De hecho, hace 2 semanas aproximadamente se hizo una publicación de que en junio se llegó al pico más alto de solicitudes de refugio, con 3.800 solicitudes de refugio. Y obviamente hay aspectos que Uruguay ha logrado facilitar para la inserción de los venezolanos acá, como el tema migratorio, ¿no?, el tema de la documentación, para que podamos tener un documento y poder trabajar, los niños asistir a insertarse escolarmente. Pero obviamente hay desafíos, y como tú decías, el aspecto laboral, más allá de la formación que podamos traer muchos venezolanos, no es tan sencillo el tema de ese reconocimiento e inserción laboral acá.
¿Por un trámite netamente administrativo sería, o burocrático? Yo creo que eso es parte, pero digamos hay múltiples situaciones. Yo conozco personas que tienen profesiones que simplemente no existen acá en Uruguay. Claro. Sí. O, por ejemplo, mi caso, yo soy politóloga con ejercicio, ejercí en Venezuela, pero digamos Uruguay, al ser un país tan pequeñito y en las ciencias políticas ser algo también como tan particular, por ejemplo, trabajar con el Estado uruguayo, tengo limitaciones porque todavía no soy ciudadana, porque tengo que tener, aparte de la ciudadanía, la credencial cívica, claro. Tengo que tener un mínimo de 8 años acá en Uruguay para poder participar en cargos de concurso. Entonces eso también limita, ¿no? La integración laboral de muchos venezolanos a través de sus saberes, de sus profesiones. Sé que hay procesos que se han acelerado con las reválidas de títulos, pero bueno, eso no es suficiente y creo que el mercado laboral igual está complejo un poco para todos, pero bueno, siento que allí hay que seguir trabajando para que todo este talento y todo este conocimiento pueda también contribuir al desarrollo de Uruguay, porque creo que bueno, que de las crisis quedan eso, ¿no? De las migraciones, la gente que tiene que emigrar también tiene mucho que aportar a donde va y bueno, y los países también tienen que saber cómo poder absorber todo. Claro, en los hechos uno siempre desearía que sea así y que cada uno sepa capitalizar la riqueza que cada migrante trae. Ahora, también seguramente se deben de vivir algunos casos, algunas situaciones incómodas para los migrantes de discriminación. ¿Te has enterado de esto? ¿A la colectividad venezolana le ha sucedido? ¿Se han denunciado? En estos ámbitos en los que tú trabajas, ¿se manifiesta esto? Yo creo que en relación a otros países es mínimo, ¿no? El tema de la xenofobia, yo creo que más que hablar de xenofobia es la porofobia. La porofobia es el rechazo a los pobres. Exacto, porque es distinto y ahí yo sí lo he sentido cuando eres un migrante europeo, cuando vienes acá porque tu empresa transnacional te encargó hacer un trabajo específico en Uruguay, o vienes de una embajada, o vienes porque tienes una beca. Desde el privilegio, yo digo, todas las migraciones son complejas, pero desde el privilegio siempre es más difícil. Y la gente que tiene que emigrar como expulsada de procesos críticos como el de Venezuela, obviamente tiene menos herramientas y puede estar en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces no es lo mismo ver un migrante que tiene sus condiciones resueltas a uno que no. Yo creo que es mínimo en relación a lo que sucede en Perú, a lo que nos sucede en Colombia, a lo que nos sucede incluso en Chile, pero sí, algunos casos se han dado. Sí, hay casos. ¿Y dónde se distribuye la población de venezolanos en Uruguay? Me imagino que mayoritariamente por la centralidad en Montevideo, pero ¿también están en el territorio nacional distribuidos? Sí, hay venezolanos en los distintos departamentos, pero fundamentalmente acá en Montevideo. ¿Cuál es el trabajo en el que mayoritariamente se desenvuelven los venezolanos cuando llegan acá? Y en el sector de los servicios es donde fundamentalmente no solo los venezolanos, los migrantes en general pueden teniendo insertarse. Formación universitaria igual. Teniendo formación universitaria. Tomé un Uber para venir, el señor era venezolano también y creo que es súper reiterativo esto de que tomamos un Uber, un Cabify, lo que sea, y bueno, y son personas venezolanas, pero también tengo amigos, amistades relacionados al tema tecnológico que se han insertado súper bien acá por todo el mercado laboral que tiene Uruguay en el mundo del software. Sé también de personas que han logrado poder ejercer si son educadores, pero bueno, es diverso. Y te quiero preguntar en la misma línea también, cuando hablamos de trabajo y de ocupación laboral en este caso, hablábamos hace instantes de discriminación, pero ¿qué pasa cuando hablamos del tema género? ¿Qué pasa con las mujeres particularmente? Porque muchas veces sucede de que, o sea, en realidad sucede también en Uruguay con los propios uruguayos, que en cuanto a capacitación, a puestos de jerarquía y puestos laborales también, los hombres ocupan mayores lugares. ¿Qué
pasa con las venezolanas en particular? ¿Se sienten con alguna diferencia frente a los hombres venezolanos que están acá? ¿Padecen algún tipo de discriminación, por decirlo como mencionaba Robert hace unos minutos? Bueno, acá a mí me gustaría hablar de dos cosas. Primero, el reconocimiento de los avances en materia de igualdad de género que hay en Uruguay y que yo aplaudo, y es una de las cosas que me hace sentir más cómoda en Uruguay, el respeto hacia la mujer. Obviamente hay cosas todavía en las que avanzar, pero en eso yo me siento mucho más tranquila, ¿no? Que caminar en Venezuela, caminar acá en Uruguay, no representa un desafío como si nos toca en otros países. Ahora, las mujeres, por lo general, podemos estar en situaciones de mayor vulnerabilidad, sobre todo porque ha cambiado mucho en los últimos años, y hay estudios de la OIM y de ACNUR que lo dicen, de que la mujer migrante anteriormente migraban más los hombres. Eso ha ido cambiando mucho, y también hay muchas mujeres que migran solas con sus hijos. Y todo el tema de protección, de cuidado de los niños, es sumamente difícil, es muy desafiante para una mujer migrante. Y no solamente a veces tienen que migrar con su familia. Yo migré acá a Uruguay sola, pero igual seguimos teniendo cargas de responsabilidad en nuestros países, y más con la situación actual. Por el otro lado, lo que quería también mencionar, que un tema que es un poco invisible dentro de la migración, es la salud mental. Y yo creo que también es un tema súper importante, y es uno de los desafíos principales que tenemos los migrantes, y yo diría las mujeres, porque justamente por este tema de la integración. Porque si bien yo, como les decía, hay mucha solidaridad y no hay, digamos, rasgos muy visibles de xenofobia o de rechazo, el hecho de integrarnos realmente, de hacer redes de amistades con las que podamos contar, es algo que es muy difícil. Entonces ese sentimiento de la soledad juega mucho en el tema de la salud mental. Y es algo en lo que yo he venido trabajando hace unos años. He venido haciéndome consciente de eso, pero sé que hay que ser un poco más conscientes respecto al tema. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. También estamos en el debe con los propios uruguayos respecto a ese tema tan delicado y que tanto importa. Valerie, bueno, ha sido una linda charla, te agradecemos por hoy. Nos queda en duda cuál es el plato venezolano que más degustan los uruguayos. ¿Qué plato específico nos recomendás? Bueno, a ustedes les gustan mucho los tequeños. Pero claro que sí. Pero hay muchas otras cosas. Ahí está. Los tequeños están en el top 10 de mi lista. Muy bien. Jessy ya se está comprometiendo a que va a ser tequeños y arepas. Claro, viene la época de las hallacas. Pero lo está diciendo. Tal cual. Eso es lo que quería preguntarte para despedirte. Y otra cosa, me encanta que ella ya la Y la pronuncia veneguaya, uruguaya. Perfecto. Te felicito porque realmente ya veo que se acostumbró perfectamente a nuestra idiosincrasia. Valerie, bueno, el mayor de los éxitos para toda la comunidad venezolana. Bueno, obviamente ya se sienten como en casa, y eso habla también de lo que brindan los uruguayos cuando alguien viene a nuestro país. Creo que somos buenos anfitriones y ya tenemos historia respecto a eso, así que muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias.